¿De qué vamos a hablar en el vídeo? Pues primero haremos una introducción a Harold Pinter, después diremos características de su obra, incluyendo sus temas principales, la acción, el lenguaje y personajes. Por último haremos una investigación de la habitación y el montaplatos, dando intertextualidades, como las películas Toc Toc, Perfectos Desconocidos y Un Dios Salvaje, La Nodriza de Romeo y Julieta, la película Pulp Fiction, El mito de la caverna de Platón, la serie Juego de Tronos, el grupo Riot Propaganda con la canción Cambiarlo Todo y el rapero Pablo Hasél. Vamos a ello. Harold Pinter fue un actor, director, guionista y dramaturgo inglés. Nació en Londres en 1930 y recibió un premio Nobel de Literatura en 2005. Escribió guiones para películas como El último magnate y La mujer del teniente francés. Su obra gira en torno a una crítica política social y estuvo en contra del régimen neoliberalista. Por ejemplo, se opuso a los bombardeos en Kosovo autorizados por la OTAN y las invasiones de Afganistán y de Irak, y calificó a George Walker Bush asesino de masa por el régimen nazi. Además, estuvo a favor de los derechos humanos. Fue heredero del trato del absurdo de Beckett, Ionesco y Genet. Y además, en su obra no tenía un mensaje moralizante, sino que trata de reflejar un mundo amenazante y violento que nace de la propia conducta humana y de las contradicciones de nuestra sociedad. Entre las obras más importantes de Harold Pinter son La habitación, El montaplatos, La fiesta de cumpleaños, El amante, entre otras. Además, existen dos grandes grupos dentro de la obra de Harold Pinter, que son las comedias de psicológicas y las comedias de amenaza. En esta última existe un individuo en el que lucha por un poder, una personalidad, una institución, etc. ¿Te ha quedado claro? Sí, pero ¿cuáles eran los temas que trataba Harold en su obra? Ostras, ahí me has pillado. Llamamos a Manu y le preguntamos. Mejor. Dime, Tamara. Sí, claro, Tamara. Los temas son la desazón posmoderna, la crítica a la centralidad del sujeto, que es decir, la dependencia que tiene una sociedad de un individuo, y la diseminación del sentido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay fracturas en la unidad. Claro, aunque estas tienen que convivir juntas. Y luego también está la opacidad de la realidad, que es que no hay grandes diferencias en lo que es real y en lo que no es real, y tampoco en lo que es cierto y lo que no es cierto. Y ahora os voy a explicar la acción, ¿vale? Que en la acción las personas se encuentran en una situación cotidiana que se ve interrumpida por una fuerza extraña, que esa fuerza les provoca terror, y ese terror lo que les pone es una imposibilidad de evolución. Estos son sensibles a una realidad cruda, abatida y desorientada, tanto en el tiempo en el que están como en el espacio, ¿vale? Todo lo que he explicado tiene relación con la acción simbolista. Lo podemos ver también muy claro en Los ciegos de Maete Lee. Y la única diferencia que encontramos entre la acción simbolista y la acción del teatro del absurdo es la forma que tratan el lenguaje. Luego, ahora ya que estoy hablando de lenguaje, pues el lenguaje es un lenguaje incoherente y cotidiano y que da lugar a una situación de misterio relevante, pero se suele usar frases breves y concisas, pero esas frases breves y concisas están cargadas de una densidad nada inocente. Lo más importante es que tenemos pausa y silencio porque son importantes para darle tensión dramática a la obra. Y Pinter tiene un estilo donde lo más importante no es lo escrito, sino lo que está omitido. Los personajes no tienen ni biografía ni psicología, pero sí van a la memoria sensible para reconstruir su experiencia. Porque los seres humanos pues vivimos a través tanto de los sentidos como de la razón. ¿Os ha quedado claro esto?
tecnología es para aplicarse a la obra de Harold Pinter, que las más importantes son el montaplato y la habitación. Pero mejor lo hablamos por Skype, ¿vale? Venga, os juego y os llamo por Skype. Adiós. Una de las características de Pinter es que el nombre de sus personajes puede ser incierto. Ese caso lo vemos en el personaje de Rose, en la obra de la habitación, y aparece cuando Riley llama a Rose Sal, por lo que antes Rose se tenía que llamar Sal, y lo que hizo fue cambiarse de nombre para así evadirse de su pasado y empezar una nueva vida en la habitación, que es lo que a ella de verdad donde se siente cómoda. ¿Os habéis fijado que tanto en la habitación como en la fiesta de cumpleaños existen personajes amenazantes que pretenden arrebatar la tranquilidad y el hogar de nuestros personajes protagonistas? Pues bien, esto provoca que nuestros personajes protagonistas tengan miedo de perder su identidad, su entorno social y sus propiedades. Este era un sentimiento muy común en la sociedad británica durante la Segunda Guerra Mundial. Además, si os habéis dado cuenta, en estas tres obras, tanto el montaplatos como la habitación como la fiesta de cumpleaños, la acción se desarrolla en un espacio cerrado. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en las películas Un Dios Salvaje, Perfectos Desconocidos y Toc Toc. En el caso de Perfectos Desconocidos y Un Dios Salvaje, se desarrolla en una casa, y en Toc Toc los personajes esperan en una sala para ir al psicólogo. Además, en esta última, Toc Toc, también podemos comparar que existen conversaciones que pasan de un tema a otro de forma aleatoria y sin ningún sentido, al igual que aparece palabras repetitivas y oraciones repetitivas. Otra de las características de Pinter es que la violencia está presente en su obra, y ese caso lo vemos en la habitación cuando Bert mata de una paliza a Riley. Una característica que nos ha parecido bastante importante e interesante de destacar de la habitación es la actitud machista del matrimonio protagonista, en la que Rose lo hace todo, limpia la casa, le prepara el desayuno a su marido, hace la compra, etc. y él solo se limita a ir a trabajar. Pinter en la habitación plantea un personaje tanto cómico como serio. Esto lo podemos ver en la conversación entre Rose y Riley, cuando Rose se burla de su ceguera, pero al final es ella quien se queda ciega. Esto lo podemos comparar con las nodrizas de Romeo y Julieta, ya que al principio puede parecer un personaje muy cómico, pero al final saca su lado más serio con la muerte de Julieta. Esta es una habilidad que tienen los dos autores para combinar las facetas, en este caso lo cómico y lo serio. Pero esto ocurre en la realidad, no siempre tenemos el mismo comportamiento ni la misma actitud, sino que este va a depender de las circunstancias dadas. Estas dos obras también las podemos comparar con la película Pulp Fiction, en la que también se dan conversaciones aleatorias y sin sentido ninguno entre sí, como ya ha dicho Jenny, con la película Toc Toc. Un ejemplo de estas conversaciones pues sería en la escena de la hamburguesa. Un dato interesante es que hay una coincidencia casi premonitoria. Antes de hacer Pulp Fiction, Travolta hizo el montaplatos para la televisión con Tom Conti. Nos podemos imaginar que el espectador acude a ver la obra desde una vista desde arriba, y entonces puede realizar una labor de investigación y analizar el comportamiento humano cotidiano. El espectador realiza su punto de vista exterior, por lo que podemos analizar dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. Esto lo podemos relacionar con el mito de la caverna de Platón, en el que dos personajes están dentro de un sótano y solo ven las sombras que se proyectan desde fuera. En el montaplatos nos damos cuenta que hay una jerarquía oligarca y dominadora, impuesta por el que manda. Quien gobierna se basta con la fuerza de su poder para mantener la razón. Es una crítica feroz a la obediencia ciega del que sirve a esas órdenes recibidas y a esa jerarquía monolítica. Y que además no soportan las dudas, las preguntas, la reflexión, la libertad y la razón. Esto lo podemos comparar con la serie actual Juego de Tronos, en la que hay una monarquía, bueno, en este caso varias monarquías, y los personajes que sirven a esas monarquías o a esos reyes
no le importa nada de lo que suceda a su alrededor y tampoco le interesan nada sus objetivos, porque prácticamente no tienen. Su único objetivo es servir a esos reyes o a ese rey. Otra comparación que podríamos hacer sería con un grupo de rap llamado Ríos Propaganda, y la canción con la que queremos hacer la comparación se llama Cambiarlo Todo, la cual también trata el tema de la opresión por parte de una o varias personas que están desde arriba. El rapero Pablo Hasél también podría ser una comparación muy buena. ¿Por qué? Porque está imputado por escribir canciones en contra de la monarquía. Lo que te ven los personajes de Pinter es caer en la situación de los personajes de Beckett, es decir, dejar atrás aquella realidad para vagabundear en los llanos y a la intemperie de Esperando a Godot. Lo terrible en Beckett es que nada puede ocurrir y nada ocurrirá, y lo terrible en Pinter es que tiene que ocurrir algo y ocurrirá. Para concluir ya, diremos que las obras de Pinter son piezas únicas que adquieren un significado en el momento de la representación, y este dependerá del espectador que lo vea o del mismo espectador, dependiendo de cuándo lo vea. Vale, pues nos vemos mañana. Venga. Adiós. Venga, vale, nos vemos mañana en el examen. Adiós.